Las fuerzas del orden. Su misión es mantener nuestra seguridad, pero ¿qué ocurre cuando aquellos en quienes confiamos se convierten en monstruos? Muchos policías han sido detenidos y condenados por cometer crímenes atroces. Desde secuestros hasta asesinatos, los policías corruptos se han enfrentado a la justicia y algunos han acabado en el corredor de la muerte. Estas son las últimas palabras de policías corruptos antes de ser ejecutados. Anthony Sally. Nacido el 2 de enero de 1944, Anthony Sally, un ex policía de Millbrae, California, se hizo famoso tras cometer 6 asesinatos. ¿Qué hizo que Sally, que desde joven se interesó por proteger vidas, se convirtiera en un monstruo? ¿Cómo le atraparon? ¿Y cuáles fueron sus famosas últimas palabras? Sally solicitó trabajo en la policía de Millbrae y se convirtió en agente en 1966, donde sirvió en el servicio de patrullas y correos hasta 1974. Durante este periodo sus colegas lo describían positivamente. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando su mujer le abandonó alegando que Sally había estado abusando físicamente de ella durante 4 años. Pronto se casó por segunda vez, pero tras solo 15 meses se vio inmerso en otra batalla por el divorcio. De nuevo su cónyuge le acusó de agresiones físicas. Esta vez los tribunales dictaron una orden de alejamiento para que Sally no se acercara a ella, a su hijo ni a sus familiares. Tras dejar el cuerpo, Sally decidió aventurarse en el mundo de los negocios. Empezó a trabajar como contratista de electricidad y construcción. Alquiló un hangar en Burlingame, que utilizó como almacén para el negocio. Lo utilizaría más tarde para cometer varios asesinatos que le llevarían a ser condenado a muerte. La primera víctima de Sally fue Gloria Fabel, de 24 años. Gloria, trabajadora sexual, no podía pagar el dinero que debía a la amiga de Sally, Tina Livingston, de 32 años. Así que Sally y Livingston la secuestraron y la llevaron a la guarida de Sally, donde este la torturó y abusó sexualmente de ella durante días. Sin embargo, Gloria pudo escapar. Por desgracia, Sally la encontró y la estranguló. La pareja metió el cuerpo en un coche para deshacerse de él. En el camino, Gloria recobró el conocimiento. Sally paró el coche y la golpeó varias veces en la cabeza con un hacha, matándola. Sally no tenía remordimientos y este fue el comienzo de su despiadada matanza. Su segunda víctima fue Brenda Ogden, de 19 años, que fue llevada al almacén de Sally en Burlingame por Livingston, donde Sally le disparó en la nuca con un revólver del calibre 38. Sus siguientes víctimas fueron Michael Thomas, de 24 años, y su esposa Phyllis Melendez, de 20 años. Thomas y Sally tuvieron una discusión, por lo que Sally invitó a la pareja a su hangar, donde disparó a ambos en la nuca. Luego colocó sus cadáveres en bidones de 200 litros, los llenó de hormigón y los arrojó en el Golden Gate Park, donde fueron encontrados unos días después. Estos bidones resultarían cruciales para acabar con el asesino en serie. Sus 2 últimas víctimas fueron Barbara Searcy, de 22 años, a la que mató a tiros, y Catherine Barrett, de 24 años, asesinada a puñaladas. Sally fue detenido el 25 de agosto de 1983. Los barriles que contenían los cuerpos de Thomas, Ogden y Melendez contenían una prueba crucial, las huellas dactilares de Sally. Los investigadores también descubrieron que los barriles habían sido robados de otro hangar cercano. La tecnología forense ayudó a establecer que la cuerda encontrada en el hangar de Sally se había utilizado para atar a Barbara Searcy. Sin embargo, la prueba más contundente fue una confesión. Tina Livingston contactó con la policía, confesó su implicación en los crímenes y testificó contra su compañero. Aceptó actuar como testigo y prestar testimonio sobre cada caso a cambio de una condena más leve. Sally fue declarado culpable de todos los cargos por veredicto del jurado. Tras la lectura de la sentencia gritó: «Me habéis matado por un delito que no he cometido», mientras los ayudantes del fiscal lo sacaban a rastras de la sala. 12 días después fue condenado a morir en una cámara de gas. Sally pronunció un discurso de 40 minutos en el que profesó su inocencia. Serían sus últimas palabras en público. En su declaración dijo: «No soy un monstruo, ni un maníaco, ni soy infrahumano. Puedo decir y diré que no maté a 6 personas, pero ¿quién me creerá?». Anthony Sally se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín a la espera de ejecución. Robert Fratta. 10 de enero de 2023. Robert Alan Fratta es ejecutado tras pasar 27 años en el corredor de la muerte por orquestar el asesinato de su esposa, Farah Fratta, cuando su divorcio se complicó. ¿Quién era Robert Fratta y qué le empujó a actuar así? Fratta trabajó como bombero en el departamento de policía de Missouri City. También era un hombre de familia y un orgulloso padre de 3 hijos, Bradley, Daniel y Amber, que tenían 7, 6 y 4 años en el momento del asesinato de su madre. Los documentos judiciales muestran que expresó repetidamente su deseo de ver muerta a su esposa y preguntó a varios conocidos si conocían a alguien que pudiera matarla. Pasaba mucho tiempo en el gimnasio, donde más de una docena de compañeros de entrenamiento dijeron a los investigadores que hablaba mucho de deshacerse de su mujer. Según un conocido, Fratta dijo una vez: «La mataré, cumpliré mi condena y cuando salga tendré a mis hijos».
La noche del asesinato, los 3 niños estaban con Frata en su visita semanal de los miércoles. Normalmente los llevaba a cenar, pero esa noche los llevó a la iglesia. Utilizando a Joseph Pritzas como intermediario, Howard Widry fue contratado para matar a Farah Frata. Le disparó 2 tiros en la cabeza en el garaje de su casa, en el suburbio de Atascocita, en Houston. Los vecinos que presenciaron el asesinato llamaron inmediatamente a la policía. Farah fue trasladada al Herman Memorial Hospital, donde la declararon muerta en urgencias. Uno de los primeros policías que llegó al lugar observó que el bolso de Farah no había sido tocado. No se trataba ni de un robo ni de un robo de coche. Frata llegó a la residencia unos 30 minutos después. Como llevaba a sus hijos, informó a un agente de que tenía prisa y deseaba acelerar el proceso. Esta actitud era coherente con lo que los investigadores descubrieron de otros testigos en relación con el peculiar comportamiento de Frata en la iglesia esa misma noche. La policía procesó rápidamente la información de que el marido no mostraba tristeza, sorpresa ni preocupación. Sin embargo, los detectives no tenían nada contra él. Eso fue hasta unos meses más tarde, cuando el pistolero a sueldo fue detenido por atracar un banco local. El arma que se le encontró había sido comprada por Frata unos años antes. Un experto en balística también dijo que uno de los fragmentos de bala recuperados en el garaje de Farah había sido disparado por la misma arma. Howard Widry no tardó en confesar el asesinato. Finalmente, los detectives dispusieron de pruebas para detener a Frata, que fue acusado de asesinato. Frata fue condenado a muerte, pero la condena fue anulada posteriormente debido a la inadmisibilidad de las pruebas. Fue juzgado de nuevo en 2009 y condenado por segunda vez. Frata mantuvo constantemente su inocencia y siguió intentando que se anulara la condena presentando recursos. En una apelación escribió: «Soy completamente inocente de la muerte de mi esposa Farah». El 10 de enero de 2023 fue ejecutado mediante una inyección letal de pentobarbital en la penitenciaría estatal de Huntsville. 3 minutos antes de que comenzara la ejecución, el asesor espiritual de Frata, Barry Brown, rezó por él. Brown rezó por los corazones que se han roto, por las personas que han sufrido y por las personas que sufrirán en los próximos días. También pidió a Dios que fuera misericordioso con Frata. En sus últimas palabras, el alcaide preguntó a Frata si tenía una declaración final. Respondió no. Unos 24 minutos después de que le pusieran las inyecciones, Frata, con los ojos cerrados, respiró profundamente, emitió 6 fuertes ronquidos y murió. Antoinette Frank. Antoinette René Frank, exagente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, fue declarada culpable y condenada a muerte por un violento atraco a mano armada en un restaurante, que se saldó con la muerte de un compañero y 2 miembros de una asociación vietnamita estadounidense. Esta es la historia de una mujer que cometió un crimen atroz mientras estaba ebria de poder. Cuando Frank fue contratada como agente en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, este estaba muy escaso de personal. Sus agentes cobraban menos que en ciudades de tamaño similar y la rotación era altísima. En su primer intento, Frank fue sorprendida mintiendo en varias secciones de su solicitud de empleo y no superó 2 evaluaciones psiquiátricas. El psiquiatra que la evaluó desaconsejó su contratación. Sin embargo, debido a la situación del departamento, Frank tuvo una segunda oportunidad y fue contratada. Su paso por el cuerpo pasó casi desapercibido. Sus compañeros pensaban que era más bien tímida, que no sabía lo que implicaba el trabajo policial y que carecía de la decisión necesaria para ser una buena agente. A veces pensaban que Frank era irracional. Las cosas se torcieron cuando Frank conoció a Rogers Lacasse, un traficante de drogas. Frank se ocupó de un incidente en el que Rogers Lacasse había sido tiroteado. Al principio se acercó a él con la esperanza de cambiar su vida. Sin embargo, quedó prendada del chico malo e inició una relación con él, poniendo en peligro su carrera. Los compañeros de Frank se dieron cuenta de su relación tras ver a Lacasse conduciendo su coche en varias ocasiones. Una vez le observaron moviendo el coche de su unidad policial en el lugar de un accidente que ella estaba investigando. Antes de los asesinatos, otras personas declararon que Frank y Lacasse paraban y robaban a los automovilistas mientras iban en el coche patrulla. El 4 de marzo de 1995, Frank y Lacasse visitaron Kim An, un restaurante vietnamita regentado por la familia Vu en el que Frank había trabajado como guardia de seguridad. Su misión era atracar el establecimiento. Asesinaron a sangre fría a 3 personas. El primero fue Ronald Williams, un colega de Frank que esa noche había trabajado como guardia de seguridad. Los otros 2 eran miembros de la familia Vu, Ha y Kwon Vu, que barrían el suelo cuando Frank entró en el restaurante. Tras cometer los asesinatos huyeron del restaurante. Sin embargo, Chow y Kwok Bu habían conseguido esconderse, pero los atracadores estaban dispuestos a no dejar testigos. Frank oyó la llamada al 911 en su radio de la policía diciendo que un agente estaba en el restaurante Kim An. Pidió prestado un coche patrulla y regresó al lugar. Se hizo pasar por agente y se propuso matar a los testigos. Por suerte, otros agentes llegaron al lugar justo antes de que pudiera matar a Chow y Kwok Bu, y fue detenida. Se cree que planearon el robo para vengarse de Williams. Frank creía que Williams le estaba dando menos horas y sueldo y quería vengarse.
La pareja fue acusada por un gran jurado de Orleans Parish. El jurado necesitó solo 22 minutos para emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos contra Frank. Al día siguiente solo necesitaron 45 minutos para recomendar la pena de muerte. Fue condenada a muerte el 20 de octubre de 1995 y enviada al corredor de la muerte del Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana. En sus últimas palabras en público, Frank pidió clemencia al juez, alegando los malos tratos de su padre como causa de lo que hizo, pero tuvo que pagar por sus crímenes. Charles Becker. Charles Becker, en su día un poderoso y respetado agente de la ley, fue condenado y ejecutado por el asesinato en primer grado del jugador de Manhattan, Herman Rosenthal, en 1912. Tras mudarse de joven a Nueva York en 1890, Becker empezó a trabajar como portero en una cervecería alemana. 3 años más tarde ingresó en el Departamento de Policía de Nueva York. El ascenso a la fama de Becker comenzó cuando detuvo a Ruby Young, una trabajadora sexual que se encontraba en compañía del popular escritor Stephen Crane. La popularidad del escritor tuvo peso ante el tribunal y el magistrado desestimó el caso. Ruby presentó cargos formales contra Becker 3 semanas después. Becker sintió la presión, reunió pruebas, contrató a un abogado defensor con experiencia y consiguió el apoyo de sus compañeros policías. Becker hizo una poderosa entrada en su juicio rodeado por una falange de policías. Tras casi 5 horas de interrogatorio, Becker fue absuelto. Este calvario le enseñaría a Becker el poder de la placa y cómo podía pedir ayuda a sus compañeros. El entonces subcomisario de policía estaba tan satisfecho con el trabajo de Becker que fue nombrado comisario de policía de Nueva York en 1911. También fue nombrado jefe de una de las 3 brigadas antivicio de la ciudad. Sin embargo, Becker pronto se embriagó de poder. Se le acusó de utilizar su posición para extorsionar a burdeles y casinos de juego ilegal de Manhattan a cambio de inmunidad frente a la injerencia policial. Periódicamente entregaba porcentajes de la recaudación a políticos y otros policías. La red de políticos y policías corruptos extorsionaba a estos establecimientos con más de 100.000 euros, una cantidad considerable a principios del siglo XX. Las cosas empezaron a torcerse después de que una redada policial dirigida por él dejara daños por valor de miles de euros en un casino perteneciente a Herman Rosenthal. Herman Rosenthal era un extravagante inmigrante estonio que dirigía varios casinos ilegales. Tras la redada, Herman se enfureció y acudió a la prensa denunciando que Becker era un policía corrupto y que cobraba el 20% de sus casinos. El New York Wolf informó de que Becker era uno de los 3 altos cargos policiales implicados en la extorsión a los casinos de Rosenthal. El día en que Rosenthal debía declarar ante un gran jurado, fue asesinado a las 2 de la madrugada cuando salía de su hotel. El fiscal del distrito, que había concertado una cita para entrevistar a Rosenthal, alegó que los mafiosos responsables del asesinato actuaron por orden de Becker. En medio de una gran protesta pública tras el asesinato y una amplia cobertura de prensa, Becker fue trasladado al Bronx y asignado a tareas de oficina. La fiscalía siguió investigando a Becker y finalmente lo detuvo por asesinato. Fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado. Aunque Becker fue condenado, el caso suscitó controversia, ya que el juez era considerado parcial. El veredicto fue anulado en apelación por considerar que el juez había sido parcial y que no había ningún testigo independiente que corroborara los hechos. Sin embargo, el tribunal decidió repetir el juicio y en 1914 Becker fue declarado culpable de nuevo y condenado a muerte. Fue el primer agente de policía de Nueva York que recibió esa pena. Fue ejecutado en la silla eléctrica de Sing Sing el 30 de julio de 1915. En las famosas últimas palabras de Becker, un día antes de su ejecución, se le citó diciendo: «Claro que les dije que quitaran de en medio a Rosenthal, pero no quise decir que lo mataran. Quería que lo sacaran de la ciudad para que no hablara. Matarlo fue idea de Rose y los otros. Querían salvar el pellejo». Becker se refería a varios testigos de la acusación, que eran miembros del AMPA, que se creía que estaban implicados en el crimen, pero a los que la fiscalía prometió inmunidad a cambio de testificar contra él. El caso sigue rodeado de misterio y el fiscal del distrito, Charles Whitman, ha sido acusado de manipular las pruebas para implicar a Becker. Se cree que quería un veredicto de culpabilidad para Becker, ya que le habría ayudado en sus aspiraciones políticas, ya que más tarde fue elegido gobernador. David Stephen Middleton. El ex policía David Stephen Middleton fue declarado culpable y condenado a muerte por 2 asesinatos en Nevada. Middleton se trasladó a Miami, Florida, desde Boston, Massachusetts, donde estudió en una academia de policía y posteriormente solicitó un puesto en el Departamento de Policía de Miami-Dade. Fue aceptado y sirvió como agente en la zona del condado de Miami-Dade a partir de 1981. Sin embargo, 9 años después, se reveló que durante su permanencia en el cuerpo, Middleton utilizaba a menudo su posición para ligar y violar a jóvenes vulnerables. Una de sus víctimas fue una chica de 16 años a la que recogió en una calle de Miami.
La esposó y le mintió diciéndole que la llevaría al correccional de menores más cercano. En lugar de eso, condujo hasta una zona a las afueras de la ciudad donde se aprovechó de ella. Cuando terminó, la dejó en un aparcamiento vacío y le advirtió que no contara a nadie lo ocurrido. La joven de 16 años hizo caso omiso y lo denunció a las autoridades. Middleton fue detenido y acusado de violación. Desgraciadamente, el jurado no llegó a un acuerdo. Como resultado, Middleton pudo declararse culpable del cargo menor de agresión. Se le impuso una condena de 5 años en una cárcel local. Salió en libertad condicional 2 años más tarde y se trasladó fuera de Florida, estableciéndose primero en Colorado y luego en Nevada. Aquí encontró trabajo como reparador de televisión por cable y se convirtió en un monstruoso asesino. 2 de sus víctimas fueron Thelma Dávila y Catherine Powell. Thelma fue dada por desaparecida por su hermana menor el 8 de agosto de 1994. Thelma trabajaba en el casino Circus de Las Vegas y no había regresado a casa. Su cadáver fue encontrado en Verdi meses después. La segunda víctima de Middleton, Catherine, era una respetada profesora que trabajaba en la escuela primaria Sun Valley de Reno. Al no presentarse a trabajar durante 2 días seguidos, sus compañeros denunciaron su desaparición el 6 de febrero de 1995. 5 días después, su cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura envuelto en un saco de dormir. Tras meses de investigaciones, los testigos situaron a Middleton en casa de las mujeres justo antes de que desaparecieran. Los análisis forenses también demostraron que las fibras encontradas en un frigorífico de un almacén perteneciente a Middleton eran idénticas a las halladas en el cuerpo de Powell. Ambas eran de algodón y de color azul verdoso. Se constató que las cuerdas eran todas blancas, de nylon, tejidas de 12 cabos y de 1/4 de pulgada de diámetro. Aunque el análisis no reveló ninguna diferencia entre las 3 cuerdas, era un tipo de cuerda común en muchas tiendas minoristas. Esto no podía utilizarse como prueba contra Middleton. Sin embargo, el análisis de ADN realizado en varias pruebas cambió las cosas. Se analizó material celular obtenido de la unidad de almacenamiento y se demostró que coincidía con el ADN de Powell. Se analizaron las raíces de varios cabellos encontrados en el almacén. El ADN de 2 pelos encontrados en una pinza y de un pelo en una manta también coincidía con el ADN de Powell. El ADN de un pelo encontrado en cinta aislante y otro pelo de otra manta coincidieron con el ADN de Thelma. El ADN obtenido de una mancha de semen en el muslo derecho de Powell coincidía con el ADN de Middleton. Middleton fue declarado culpable de todos los cargos en septiembre de 1997. Esto fue acogido con satisfacción por los fiscales y familiares de las víctimas, mientras que otros deseaban que se le impusiera la pena de muerte por sus crímenes. Pocos días después, Middleton fue condenado oficialmente a muerte por los asesinatos de Dávila y Powell, y a 4 cadenas perpetuas sin libertad condicional por sus secuestros. En las últimas palabras que oímos de Middleton, suplicó al tribunal que anulara sus condenas por asesinato y secuestro y dictara una nueva sentencia. Alegó que había recibido injustamente penas máximas por otros delitos, como hurto mayor, uso fraudulento de una tarjeta de crédito y posesión de un arma de fuego por un exdelincuente, debido a su condena por asesinato y secuestro. Desde 2023, Middleton permanece en el corredor de la muerte de Nevada. Len Davis. Policía convertido en asesino. Embriagado de poder, Len Davis, conocido popularmente como el terrorista del deseo, por su agresivo estilo policial, fue condenado por el asesinato de King Groves. Davis, también conocido como Robocop por su gigantesca estatura, trabajaba en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Fue suspendido 6 veces y recibió 20 denuncias entre 1987 y 1992. A pesar de ello, fue condecorado con la Medalla al Mérito del Departamento en 1993. Firme en su trato con los delincuentes, Robocop era la peor pesadilla de todo criminal. Sin embargo, al año siguiente todo se torció para Len Davis. Primero, Davis tuvo problemas con el FBI. Le pillaron aplicando una red de protección a los traficantes de cocaína de la ciudad. Un informante del FBI, haciéndose pasar por traficante de drogas, logró incriminarle después de que Davis le extorsionara con el dinero de la protección. Más policías del departamento se vieron implicados, algunos de los cuales testificarían más tarde contra Davis. La investigación se abortó tras el asesinato de King Groves. Un día, mientras Davis hacía lo que mejor sabía, golpear sin piedad a un joven al que había confundido con un sospechoso implicado en el tiroteo de un policía, King Groves, de 32 años y madre de 3 niños pequeños, se encontraba en las inmediaciones. Contempló horrorizada cómo el policía se tomaba la justicia por su mano. Presentó inmediatamente una denuncia ante el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Un agente que se encontraba en la comisaría en el momento de la denuncia avisó a Davis. Furioso, conspiró con un traficante de drogas local, Paul Hardy, para matar a Groves. Menos de un día después de presentar su denuncia, Hardy disparó y mató a Groves. Davis ignoraba que era objeto de una investigación encubierta del FBI sobre la corrupción en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, denominada Operación Escudo Destrozado. En el marco de esta investigación, el FBI vigiló y grabó las conversaciones telefónicas de Davis y otros agentes de la NOPD.
El FBI grabó conversaciones telefónicas entre Davis y Hardy en las que se hablaba de la denuncia de Groves y del plan para matarla. El 6 de noviembre de 1996, Davis fue condenado a muerte en un tribunal federal por ordenar el asesinato de Kim Groves. 2 semanas después fue condenado a cadena perpetua más 5 años en un tribunal federal por su implicación en una red de tráfico de cocaína junto con otros 6 expolicías. En una carta de 23 páginas dirigida al New Orleans Advocate, Davis dejó sus últimas reflexiones manteniendo su inocencia. Se disculpó por haber celebrado la muerte de Groves en 1994, gritos de júbilo que fueron captados por las escuchas telefónicas del FBI. Escribió: «Hablaría con dureza de los criminales y de las personas asesinadas que se dedican a actividades delictivas. Sin embargo, no justifica mis comentarios insensibles sobre la señora Groves cuando supe que había sido asesinada. Su familia la quería mucho, independientemente de lo que yo dijera sobre ella en 1994. Mis comentarios cargados de blasfemias fueron erróneos e hirientes, estoy seguro, para sus seres queridos». La ciudad de Nueva Orleans llegó a un acuerdo con los 3 hijos de Groves en una demanda por valor de 1,5 millones de euros en 2018. Davis también había acusado falsamente y puesto entre rejas a varias personas. En octubre de 2022, 3 condenados injustamente por asesinato, basándose en falsos testimonios de Davis, fueron puestos en libertad tras 28 años de encarcelamiento. Por último, en diciembre de 2022, otro hombre fue liberado tras más de 30 años y también había sido condenado basándose en un falso testimonio de Davis. Los policías son corruptibles y pueden convertirse en seres monstruosos. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en los recuadros que ves en tu pantalla para ver contenido similar.